día, hoy una nueva versión de nosotros. Estamos hoy con una invitada increíble, especial, una mujer emprendedora, luchadora, además protectora de los sindicales y también de los trabajadores. Nosotros tenemos a la licenciada Marilyn. ¿Cómo estás? Hola, Arisleida, muy bien, gracias Marilyn, a Dios. Ay, qué bueno que nos acompaña en el día de hoy. Marilyn es presidenta del Comité Nacional de los Trabajadores y Sindicales, ¿no? De los derechos humanos, sindicales y laborales, con ADEUCIR. Amén, así es. Ajá. Vamos a un pequeño corte comercial y vamos a desglosar con Marilyn de qué se trata de la fundación que ellos tienen muchos proyectos en la mano. Además vamos a conversar y a desglosar todo esto que vienen ellos trabajando hace mucho tiempo con el Programa Nacional de los Trabajadores y los proyectos que tienen además de la Seguridad Social. Ya regresamos. Regresamos nuevamente con ustedes. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Marilyn de los Santos, presidenta del Comité Nacional de los Derechos Humanos, Sindicales y Laborales. Marilyn, háblanos un poquito de qué son los derechos humanos, sindicales y laborales, a qué ustedes se dedican y cómo llega a crearse esta institución. Sí, Arisleida, el Comité Nacional de los Derechos Humanos es una entidad que nace para defender los derechos humanos de los trabajadores a nivel nacional. Los derechos humanos laborales es una rama de los derechos humanos enfocada exclusivamente en la defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, una de las tres centrales, de las principales tres centrales sindicales del país, que la dirige el distinguido líder Jacobo Ramos, que agrupa diferentes sindicatos a nivel nacional, exclusivamente defensores de estos derechos. Esto nace por una iniciativa, luego de nosotros ser miembro y pertenecer a esta organización sindical, a la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, por nosotros como abogados que somos, ver la falta de protección de estos derechos humanos, la voz que podría ayudar a defender estos derechos a los trabajadores que son tan vulnerables y que tienen muchas veces pocas oportunidades de conocer sus derechos. Dentro de nuestro lema está educación y trabajo digno, nuestro lema principal, y esto nos permite a nosotros asesorar, informar, defender, tanto en las diferentes instancias públicas y privadas como en los tribunales, a los trabajadores cuando no tienen posibilidad quizá de pagar un abogado. Dentro de los programas que tenemos, que estamos ejecutando en el Comité Nacional de los Derechos Humanos, Sindicales y Laborales, tenemos la asesoría laboral gratuita. Allá le ofrecemos asesoría a los trabajadores de manera gratuita, le ponemos claro cuáles son sus derechos. Ahora va a salir al aire un programa de YouTube y por algunos cables y canales televisivos hablando de derechos humanos laborales, donde vamos a educar y a formar, a continuar educando y formando a los trabajadores sobre lo que son sus derechos y deberes, que son nuestra función principal. Excelente, Maren, me encantó tu desglosamiento a través de nuestra plataforma, de lo que tiene que ver con los derechos sindicales y laborales. Me gustaría saber si este programa también favorece a los extranjeros. Claro que sí, todo el que trabaja en el territorio dominicano se le deben respetar sus derechos, los derechos humanos, porque los derechos humanos son globales, son generales, y estos derechos nosotros hemos defendido tanto en los tribunales como hemos hecho frente a diferentes empresas
call center, todo lo que tiene que ver con los trabajadores independientemente de su nacionalidad. Aquí somos derechos humanos, defensores de derechos, sin importar banderas, sin importar nación. Lo importante es que son trabajadores, son seres humanos y ameritan la protección y la defensa de sus derechos. Marilyn, ¿en algún momento esta agrupación del Comité de los Derechos de los Trabajadores, de los Derechos Humanos de los Trabajadores, en algún momento se vincula o nace de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos? Existen en el país varias ramas, Arisleida, de derechos humanos. Existen varios comités, existen consejos que defienden temas de derechos humanos, pero los derechos humanos son amplios. Podría decirte que existen derechos humanos defensores de los privados de libertad, que son su fuerte, pues su principal enfoque a nivel de defensa, pero no existía antes del Comité Nacional de los Derechos Humanos Sindicales y Laborales, el cual presido, una rama de derechos humanos laborales, defensora exclusivamente de los derechos laborales. Hay una diferencia en esta parte, puesto que nosotros somos un área muy centrada, exclusiva. En una exclusividad. Exacto, es muy exclusiva para la defensa de los derechos de los trabajadores. Me encanta. ¿Sabes también que me gustaría que me platiques acerca de la seguridad social, de la cual el programa que ustedes están desarrollando ahora? Bueno, Arisleida, nosotros, claro, los derechos laborales tienen mucho que ver en el marco de lo que es la legalidad y las leyes que los rigen. Hay 3 leyes en el país exclusivas que son de la más fuerte del derecho laboral, que está la ley 8701, que es la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en la cual soy miembro actual del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Estamos allí en representación de todos los trabajadores, pero exclusivamente de los técnicos y profesionales, ya en la mesa de donde se llegan a acuerdos y donde se toman decisiones en defensa de los trabajadores. La ley 1692, que es el Código de Trabajo, que es la que protege a los trabajadores privados, y existe también la ley 4108, que es la ley de empleados públicos. Estas son las leyes que rigurosamente o son más exclusivas en el país, y nosotros agrupados, cuando se trata de defensa, tenemos el conocimiento. La mayoría de nuestros miembros son abogados, laboralistas, en mi caso soy especialista en derecho laboral, y en esos ámbitos nos enfocamos en base a este marco legal para defender estos derechos directamente de los trabajadores. Me encanta. Sabes que también me llega a la mente el apoyo que tiene el gobierno a través de estos programas que ustedes están trabajando, y también el respaldo que le da el presidente Luis Abinader a estas inclusivos. O sea, ustedes son una institución inclusiva del Estado. Creo que me doy a entender, ¿no? Mira, te explico. También me gustaría, y disculpa que te interrumpa, que me expliques cómo ustedes le brindan apoyo a los nacionales haitianos que residen en el país, que son muchos que están trabajando en el país, y cómo ustedes le dan respaldo a estas personas indocumentadas que tienen trabajos X, o sea, que no tienen ninguna estabilidad estática en el país. Bueno, vamos a ver por parte. Primero te explico de lo contento, gratificado que nos sentimos de la voluntad que ha presentado este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader. Ha venido a ser un gobierno diferente, verdaderamente del cambio. Y nosotros desde el sector laboral nos sentimos muy agradecidos con este gobierno, porque es que el presidente Luis Abinader está verdaderamente conectado con la sociedad. Es una persona con un calor humano muy especial. Los trabajadores a nivel nacional, por primera vez en la historia, vemos que existe un gobierno que quiere y que le interesa el sector laboral, el motor de la nación. Por primera vez en la historia, un presidente de la República asiste
de manera presencial a un congreso de una de las centrales sindicales que se realizó el sábado pasado, que fue el Congreso de las CENOS, a apoyar a los trabajadores y a decir que todas las decisiones que tienen que ver con los trabajadores, y tocó un tema tan que nos sensibiliza tanto a todos, que es el tema pensiones, que tiene el conocimiento de la falta de honestidad, de la falta de acción a la hora de entregarle a las personas cuando llegan a su edad ya no laboral, no productiva, de tener una pensión digna para poder esta persona tener una vejez digna, valga la redundancia, y contar con su pensión, porque dieron su vida, su juventud, trabajando para el sostén de la nación, y ya al llegar a sus 60 años, que es la edad límite para llegar a ser pensionado, pues este gobierno ha tomado en cuenta eso. Y otro punto importante, resaltar, 3.000 pensiones solidarias otorgadas a personas que dieron su vida también trabajando, quizá no con un trabajo remunerado, que le pagaban por esto, pero sí fueron ama de casa, sí fueron profesores, sí fueron trabajadores independientes y aportaron al sostén de la nación, y el gobierno lo pensionó. Y ahora, en estos días, tiene un proyecto para pensionar, algo nunca antes visto, a trabajadores que trabajaron en empresa privada antes del 2003 que entrara la ley de seguridad social, y tuvieron, quizás no cumplieron con los requisitos de 400 cotizaciones, pero sí tienen 300, y dio una orden a jubilación y pensiones para que agrupe a estos trabajadores del IDSS, para que agrupe a todos estos trabajadores y pensionarlo mediante un decreto. Esto se debe aplaudir. Esto es un logro que nosotros nos sentimos contentos porque hay voluntad. Hay voluntad del gobierno. Cuando hablas de este proyecto, de verdad que... Porque me llena de emoción saber que estamos trabajando con un gobierno que está conectado con nuestra población, con nuestras agrupaciones, sobre todo con el tema laboral, y que no ha puesto asunto. Otro punto importantísimo que no quiero dejar pasar al tocar este tema es también que por primera vez el domingo pasado estuvimos en el primer encuentro nacional de maestros constructores en defensa de los trabajadores de la construcción, y allá estuvo el ministro de Obra Pública de Línea Ascensión, y eso fue por primera vez un ministro de Obra Pública acercarse a un grupo tan vulnerable como son los trabajadores de la construcción, y decir que está en la disposición de apoyarnos. Óyeme, esto eso agrupa diferentes grupos sociales, porque sobre todo trabajadores independientes que no tienen posibilidades, claramente, y sobre eso todo hay que aplaudirlo. Excelente, yo estoy contentísima, estamos todos muy contentos y muy unificados a la propuesta y al apoyo que el gobierno ha venido dando a los diferentes sectores de la sociedad, y sobre todo con el tema laboral. Excelente, Marilyn. Vamos a un corte comercial muy pequeñito y regresamos en breve. Sigan en sintonía con nosotros. Buenas, estamos de regreso. Aquí estamos hablando con la licenciada Marilyn Santos, presidenta de la Comisión Nacional de los Trabajadores de los Derechos Humanos y Sociales y Sindicales, abogada, política, además de eso, una mujer polifacética. Vamos a seguir desglosando algunos temas. Estaba conversando fuera del aire con Marilyn el tema de los derechos humanos, cómo entra el Estado, el apoyo que le ha dado el presidente Luis Abinader a este vecino país que es Haití, y cuáles son los programas que tienen los derechos humanos para mejora continua de los nacionales, de nuestros vecinitos allí haitianos. Mira, Arisleida, esto es un tema de verdad controversial, es un tema difícil. La situación por la que está pasando nuestra hermana nación de Haití es un tema difícil, es un tema que no es una responsabilidad única y exclusiva de República Dominicana y del actual presidente Luis Abinader. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en estos días un informe que he escuchado muchas voces referirse
a la forma como ellos lo dijeron, pero yo que lo leí, puedo decirte que realmente es su función hacer un llamado a que se respeten los derechos humanos de las personas, pero nosotros como derechos humanos en República Dominicana decimos que la posición del presidente Luis Abinader no está desvinculada de la realidad ni de la verdad. Esto es una nación soberana, esta es una nación que tiene una ley migratoria que está en aplicación, que está en proceso de regularización a los nacionales, no solo haitianos, sino de todos los países, de todas las que residen en el país, de todos los países que tenemos aquí en República Dominicana. No solamente haitianos, recuerda que también tenemos venezolanos, sí, colombianos, o sea, la regularización se italianos. está aplicando a todos los nacionales que viven en el territorio dominicano. Entonces, nosotros escuchamos, de verdad, el tema al presidente expresarse sobre el tema haitiano y hacer un llamado a las Naciones Unidas, a la Unión, a la ONU, para que no dejen solo a República Dominicana con el tema haitiano. El tema haitiano es un tema, señores, que nos sensibiliza a todos. ¿Por qué? Porque Haití es un estado fallido. No es secreto para nadie. Ahora que el Haití gobernador acaban de matar. Eso no es cualquier cosa. Eso está ahí, eso está en descontrol. Hay un tema de secuestro. Un tema en la frontera que no reciben ayudas. Hay unas bandas haitianas armadas, mejor que cualquier ejército ahora mismo. Exactamente. Es un tema de seguridad nacional e internacional. Entonces, yo apoyo de manera clara la posición del presidente Luis Abinader delante de esta situación. Claro que sí, porque es una situación que no es un tema exclusivo y único de República Dominicana. Esto hay que intervenirlo. Todas las naciones, todas estas agrupaciones deben de ponerse a una para buscar una solución. Y hay 3 puntos esenciales que hay que trabajar en Haití. Y el primero es la seguridad. La seguridad es un tema de todos los países, no de República Dominicana, pero somos los más vulnerables, porque somos los que estamos aquí a un pasito de Haití. Y se puede salir de control el tema de la seguridad. Mira cómo mataron a su presidente y pueden llegar a República Dominicana incluso a querer venir a controlar dentro de Haití, matar, acribillar y violentar derechos humanos, que es donde debe trabajarse ahora mismo y enfocarse el tema de derechos humanos dentro de la población haitiana, cómo se le están vulnerando sus derechos humanos, sus derechos laborales, su derecho de libre tránsito. Las imágenes, señores, muestran mucho, que salen de allá son tediosas. Yo quisiera decir a veces que no es verdad, cuando yo vi quemando a una persona, quemándola y comiéndose su carne. Eso es algo que nadie puede obviarlo y no nos podemos hacerlo ciego con ese tema. El tema seguridad es un tema que debe de involucrarse todos los países, no solo República Dominicana. Hay que poner un control a esta situación y hay que buscar la forma de organizar a nivel gubernamental y a nivel de seguridad el país de Haití, por el bienestar de los nacionales haitianos, de lo propio. Por nosotros, nosotros en su momento, el país en su momento tendría que tomar una posición, asumirla como lo está haciendo el presidente en el caso de que se quiera agredir y que quiera pasar hacia acá este tipo de violencia y desorganización que tiene el pueblo haitiano. No, y esto que ahora la ONU y la Unión Europea ha mandado algunas informaciones, se han pronunciado acerca de que se uniera República Dominicana. No, eso es un tema que no se debe de plantear. Porque es lo mismo que nosotros dijéramos, que el país dijera que Estados Unidos se una a Rusia o se una a Corea.
Vamos a ver. O sea, y no es y es diferente porque nosotros no estamos en guerra con Haití, al contrario, siempre hemos sido solidarios con ellos. Ahora, para concluir el tema de lo que estábamos hablando, los 3 puntos que se tienen que enfocar todos los países a resolverlo en Haití, después del tema seguridad, que es el número 1, el tema salud. Que vengan casas de campaña y que envíen brigadas a trabajar el tema salud con especialistas para hacer el tema de los abortos y atender a la atención primaria e instalarse en diferentes áreas de Haití para poder... No quieren, porque en Haití es un estado fallido, donde no hay seguridad, pero entonces República Dominicana sí puede, entonces vamos a ser justos. Y después del tema seguridad, el tema salud, está el tema también de la alimentación de los haitianos, el tema de la materia prima, del sostén de esa nación. Eso no es un problema cualquiera, el tema del hambre, el tema que incluso está en los ODS, cero hambre, vamos a trabajar ese tema en Haití. Pero el tema principal ahora mismo en Haití es el tema seguridad, y es un tema que no es exclusivamente de la República Dominicana. En cuanto a los derechos humanos, escuché muy bien decir al presidente que se respeten los derechos humanos, que las emergencias se van a atender, pero que República Dominicana sobrepoblada con más de 10 millones de habitantes, Haití con más de 10 millones de habitantes, República Dominicana y su presupuesto, no podría dar... Imposible, Arisleida, dar la asistencia a todos los haitianos. Entonces es un tema que necesita de una intervención internacional, que todo el mundo debe de asumir su responsabilidad. Y aparte que pongan su granito de arena, que nada más la República Dominicana debe asumir. Claro que sí. Señores, nosotros vivimos en un estado que también tiene sus propias negligencias, que también tiene sus propios problemas, y asumir un estado que también está en estado de decadencia, que van cayendo. No podemos también asumir estas responsabilidades, necesitamos la ayuda. Con mucho amor se ha hecho, en todos los tiempos. Hemos sido los primeros en salir a socorrer a Haití, pero Haití nunca ha querido ser un pueblo que se ha querido dejar gobernar, que sabe que debe de llevar, de tener una nación, no trabajan en el medio ambiente, no se unen entre ellos. Y hay que tener claro, hay diferentes culturas, se comen entre ellos. Pero hablando, Arisleida, no en el tema de que no se unen, porque mira, aquí se le trata muy bien a los nacionales haitianos. Pero entre ellos mismos no se llevan bien. Entre ellos mismos, sí, su problema está entre ellos. Asumir este pueblo, esta nación, estas personas que, lamentándolo mucho, son personas que no tienen una educación, son muy pocos los nacionales haitianos. Tienen su educación y tienen sus habilidades, son muy inteligentes. Lo que se necesita allá es organización. Es organización, tienen que organizarse, ellos tienen que poner de su parte. Nosotros aquí, precisamente, el tema haitiano es un tema, en el área de lo que estábamos conversando anteriormente, el tema del área de la construcción. Oye, aquí hay bastante nacionales haitianos. De las personas que trabajan en la construcción aquí son nacionales haitianos. Las fronteras le permiten la comercialización. O sea, la sobrevivencia de los haitianos es por República Dominicana. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que ser justos a la hora de expresarnos. Aquí a nivel de defensa, te lo puedo decir por nosotros, los que trabajamos el tema del derecho laboral. Nosotros, independientemente estén documentados o no, somos y asumimos de manera responsable. Tú te vas a los tribunales y los casos laborales que están en los tribunales, la mayoría son de nacionales haitianos, defendiéndole sus derechos, y ganan toda la demanda que se hace. Y ganan los abogados de acá, nosotros le peleamos sus derechos con la misma fortaleza que lo hacemos con un dominicano. Eso, ahí no hay distinción. No, una distinción. Ahí es derecho humano y derecho que hay que respetarse, y hacemos que se respeten. Bastante se han ido con sus prestaciones laborales y con todas sus indemnizaciones que le corresponden por ley. Y nosotros se lo defendemos, no hay distinción. Yo tengo muy buenas amistades, todos tenemos nacionales haitianos, personas muy buenas. Entonces, no estamos abogando por una población
indiferente, a la que nosotros no conocemos. Estamos abogando por ello. Estamos diciendo que son ellos los que van a salir mañana más perjudicados si los países internacionales no toman participación en la organización, en la readecuación de la población haitiana, y que estos derechos humanos de lo que se está hablando se apliquen dentro de su nación, dentro de su país. Eso es lo que necesitamos. Vamos a un corte de nuevo comercial y ya regresamos. Más con Entre Dos Política y algo más con Arisleida Polanco y nuestra invitada Marilyn Santos. Ya regresamos. De regreso aquí Entre Política y algo más con Arisleida Polanco. Seguimos desglosando los temas con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada, abogada, comunicadora, fundadora, presidenta de los sindicatos de los derechos humanos en el país, de los derechos sindicales de los trabajadores. Vamos a desglosar un poquito el tema, Marilyn, de lo que estábamos hablando ahora fuera del aire, de los sindicatos que tienen que ver con el transporte y todo esto. Ese tema me interesa muchísimo, ya que hay unos temas por ahí rodando. Sácame de duda, entremos en materia, dime, cuéntame. Bueno, Arisleida, mira, el tema de los sindicatos, muchas veces la población no diferencia lo que son los sindicatos del transporte de los sindicatos defensores de los derechos de los trabajadores. Dentro de nuestras funciones está educar, formar a los sindicatos sobre lo que son derechos y deberes. Eso es los sindicatos de los transportistas. Los sindicatos de los transportistas. Entonces, ¿qué sucede con la diferencia que existe? Los sindicatos de los transportistas, luego de haberse puesto en vigencia la ley 163-17, que es la ley que rige al transporte en República Dominicana a nivel de sindicato, estos transportistas, estos sindicatos de transporte pasan a ser sindicatos, pasan a ser empresas. Esta ley obliga a estos sindicatos del transporte a convertirse en empresa, que pagan impuestos, le otorgan una personería jurídica y lo convierten en una empresa con un registro mercantil como cualquier otra empresa. Entonces, ellos tienen su derecho de circular, de su monopolio que existe, hacen su huelga regularmente, son los que más huelga hacen al nivel sindicato. Por eso cuando hablan de sindicato y hablan de huelga, de sindicato, todo el mundo de una vez cree que son tirapiedras, lo que paran el transporte y afectan de manera de huelga. Mencionan a Antonio Maldi, a este señor, ¿cómo es? Sí, y de una vez paran el transporte, entonces inmediatamente se había afectado la parte más vulnerable, la población trabajadora y nosotros los que circulamos, que dentro de sus derechos, porque pagan impuestos, pues el gobierno está trabajando, que es lo importante, en regularizar esta parte. En estos días, bueno, estaba en el tapete el tema del aumento a los transportes de carga, este sindicato que son fenatrados, dentro del marco de su legalidad, que precisamente ayer su presidente, Ricardo de los Santos, pues anunció la anulación de esta acción de aumentar el tema del transporte de carga. Este transporte de carga, el gobierno inmediatamente escuchó esta situación, intervino. Es un gobierno que está atento, un gobierno mediático, nuestro gobierno. Digo nuestro gobierno. Un gobierno mediático que inmediatamente la población, hay algo que va a afectar a la población, sale en su defensa y acciona. El gobierno dota a estas empresas del transporte de un subsidio y si para que la población no tenga más carga. Y precisamente el presidente de el gobierno de Luis Abinader
anuló la reforma fiscal para evitar que en estos tiempos tan difíciles que venimos de una pandemia, de casi 2 años de pandemia, una crisis que afectó mundialmente a todos los seres humanos, prohibió eso para no cargar a la población, pues vienen con este llamado de que se iban a aumentar este tema de los transportes de carga, y el gobierno intervino y ayer inmediatamente se hizo el anuncio de que ya eso no iba. Por Ricardo de los Santos, también un senador también muy consciente, que también está siempre del lado de los más necesitados, y pudieron pues para no afectar a la población esta parte manejarla. Ahora bien, nosotros los defensores de los trabajadores somos somos sin fines de lucro, somos organizaciones que de manera por vocación y de manera voluntaria, pues decidimos que nuestra vida útil es una vida para dedicarla a ayudar a los más necesitados. Marilyn, para culminar ya, porque estamos cerrando nuestro bloque con nuestra invitada del día de hoy, dame 3 tips, o sea, ¿qué debe hacer una persona empleada pública para obtener su pensión a través del sindicato de los trabajadores? ¿Cómo debe abogar? ¿Y a partir de qué edad? ¿Y qué tiempo debe tener laborando en una empresa per se para aplicar a su pensión? Okay. Los empleados públicos se rigen por la ley 41-08, que es la ley del MAP, y los empleados públicos para poder obtener su pensión tienen el 60-20, 60 años de edad y 20 años trabajados. ¿En el sector público? En el sector público, que son pensionados por jubilación y pensiones de Hacienda. Inmediatamente llegan a sus 60 años de edad y tienen sus 20 años trabajados en el sector público. Deben buscar su certificación de trabajo en los lugares que trabajaron. Esta certificación debe de ser también suministrada a Contraloría. Contraloría le emite también una certificación y con una acta de nacimiento legalizada y certificada, que esperamos que ya eso se termine. Y si tenemos personas que trabajaron en el sector privado y que luego pasan al sector público, ¿qué pasaría con estas personas? Y si no cumplen los 20 años trabajando, ¿qué pasa? Mira, el sector privado tiene, y el público también se mezclan con el tema de la ley 8701. Resulta que la ley 379, que es la ley que pensiona actualmente, o sea, que todavía pensiona a los empleados públicos, y la ley 8701 se cruzan, al igual que la ley 1896, que era la ley del Seguro Social del sector privado, también se cruza con la 8701. ¿Por qué? Porque esta ley venía ya a partir del 2003, entra en vigencia la ley 8701, y todos esos empleados que a partir del 2003 pudieron, según las resoluciones emitidas por el Consejo, que pasaron a capitalización individual, que no era la ley de reparto 379 que utilizaban anteriormente. Entonces, hay una situación acá que se da, y es que hay personas que al cumplir los 60 años pueden calificar, según la ley 8701, a la devolución de la totalidad de su fondo, o pueden unificar su fondo con lo que trabajaron, con los años trabajados antes del 2003, para poder obtener una pensión de por vida. O sea, que las personas que generalmente no tienen los 20 años laborando pueden de total manera aplicar a su fondo de pensiones. Sí, porque si son del sector privado, recuerda que la capitalización individual todavía no se han cumplido los años, que son 30 años y 35 para retiro por estar en el servicio. Estos son temas muy largos, pero de verdad hay que tratarlo. Pero en el programa, Arisleida, que vamos háblame de ese programa. A entrar al aire, que va a entrar al aire ahora este viernes 10 de noviembre, donde estaremos hablando de derechos humanos laborales con la licenciada Marilyn de los Santos, una servidora. Pues ahí
todos estos temas van a ser desglosados sintéticamente y a toda la población le va a llegar información sobre sus derechos y deberes a nivel laboral, que bastante falta que hace a la población trabajadora dominicana. Informarse acerca de sus derechos laborales. Señores, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar allí en sintonía, escuchándonos, tratándonos y pegaditos a sus televisores porque tenemos otra nueva entrega. No se pierdan este jueves con nosotros el licenciado Antonio Solas, creador de Presidentes, asesor y dirigente político a nivel mundial, el mejor. Ya ustedes saben, sigan en sintonía con nosotros. Marilyn, gracias por venir, mi amor. Gracias a ti, Arisleida, por la oportunidad, mi amor. Yo encantada. Gracias. Esto fue Entre Dos, Política y Algo Más con Arisleida Polanco. Hasta una nueva entrega. Chao, Bye. chao.